Proyecto de investigación, cuarto hospitalario en casa. El presente proyecto se desarrolló siguiendo la línea troncal de investigación, salud, calidad de vida y políticas económico-sociales, sin ser ajeno a otras líneas de investigación como procesos productivos, tecnología y desarrollo económico, globalización e integración regional y pobreza. Estas dentro de sus determinaciones para la identificación y análisis de problemáticas y la propuesta y establecimiento de posibles soluciones. Por lo que el desarrollo del proyecto se centra en el rediseño y adaptación de los elementos más básicos y necesarios para la atención y cuidado del paciente en su domicilio, con un enfoque que permita disminuir la dependencia de un asistente para las funciones fisiológicas y motrices básicas. Históricamente, la atención médica domiciliaria había sido la única forma de conservar la salud, siendo esta reservada para unos pocos privilegiados que podían costearla. Los primeros hospitales o lugares donde se prestaba atención médica eran subsidiados y atendidos en su mayoría por órdenes religiosas. Proporcionaban cuidados a los indigentes o a quienes no disponían de una familia que les pudiera atender durante la enfermedad o ante la muerte. Posteriormente, el desarrollo de las técnicas diagnósticas y de tratamiento, además de otros factores, han posibilitado el actual hospitalocentrismo de nuestro sistema de salud, donde los hospitales proporcionan todo lo que un paciente necesita, excepto cuidados, trato humanitario y afecto. De este modo, la atención domiciliaria quedó prácticamente restringida a los cuidados de enfermería, orientados a monitorear la salud y a asistir sanitariamente al paciente, mientras los médicos se refugiaron en hospitales y consultas, salvaguardando un estatus y evitando la duda ante el diagnóstico. Sin embargo, debido a las actuales condiciones económicas, crisis en el estado del sistema de salud, enfermedades crónicas y de nuevas oportunidades profesionales, facilitado por el desarrollo tecnológico y la expansión de atención primaria, los médicos también están tomando la postura de atender a los enfermos en sus domicilios con sofisticadas técnicas de diagnóstico y análisis. La atención médica en el domicilio, como cualquier actividad sanitaria, no es un trabajo sencillo y se requiere paciencia y experiencia. No obstante, y muchas veces a falta de estas características, el paciente lo agradece, debido a que este tipo de atención existe para que el paciente esté en un lugar acogedor y sea atendido con las medidas necesarias para asegurar su recuperación o mejora paulatina. El desafío del cuidado domiciliario está en ser capaz de brindar al paciente dependiente una asistencia a la vez cálida y de calidad, sin dejar de lado las necesidades del cuidador o asistente, que en la mayoría de las ocasiones, y debido a las circunstancias económicas, es un familiar sin entrenamiento médico y que de forma voluntariosa asiste al convaleciente en su recuperación. Dentro del ámbito hospitalario existen diversas variantes, tanto en personal, instalaciones e instrumental que dificultan la movilidad, calidad de vida, autonomía y manejo adecuado del paciente que requiere en ese momento las atenciones pertinentes para ser tratado por el personal médico. Dentro de este pequeño espacio intervienen muchos factores y personal, cada uno con funciones específicas y necesarias que intervienen en el tratamiento y estancia del paciente. Médicos, enfermeras, camilleros y acompañantes, en su mayoría familiares, son las principales personas que intervienen en el cuidado del paciente, así como el uso de instrumental específico que puede facilitar o complicar su trabajo, siendo todos necesarios pero no siempre empleados de la mejor forma, lo que nos llevó a contemplar el mobiliario básico requerido. Cama hospitalaria con barandal y colchón, mesa de asistencia, lámpara, portazueros, cómodo hospitalario, toma de oxígeno o tanque de oxígeno, timbre de ayuda, mesa de comida, sillón para el paciente y silla cama para el acompañante. Entendido dentro del diseño estratégico, nuestro objeto de transformación parte de la observación, definir el contexto, el medio físico, entrevista y encuestas.
Los elementos identificados según el libro de diseño estratégico de André Coutinho y Anderson Peña fueron salud, diseño y economía. A su vez, para esto se identificaron la visión del mundo, fuentes y análisis y métodos. Para salud tenemos en visión del mundo institutos de salud públicos y privados. Para fuentes y análisis, normatividades de salud y en métodos, investigación, estadísticas y normas. Para diseño tenemos en visión del mundo aumentar la calidad de vida y atención óptima de los pacientes en casa mediante los objetos necesarios. En fuentes y análisis, el paciente como usuario y objeto principal de atención para su mejora. Y en métodos, investigación, ideas, normativas y prototipo. Para economía, en visión del mundo tenemos accesibilidad y adquisición de estos objetos por todos los niveles socioeconómicos. Para fuentes y análisis, niveles económicos en México, espacio en sus viviendas y poder adquisitivo. Y por último, en métodos, estadísticas y censos nacionales. Muchas veces, las circunstancias requieren que el paciente abandone las instalaciones hospitalarias y adapte un lugar de cuidados en su hogar, teniendo que equiparlo con instrumental y mobiliario básico para su cuidado, pero sin contar con el personal capacitado para usarlo. Dentro de los hospitales podemos encontrar ayuda de las enfermeras y camilleros, pero no en todos están disponibles de forma constante. Debido a esto, el acompañante o familiar del paciente es uno de los que debe atender sus necesidades motrices y fisiológicas. Derivando en el principio del problema, que se traduce en la siguiente pregunta: ¿qué pasa si el paciente requiere adaptar una habitación para su tratamiento en casa? Problema eje. Todo lo anterior nos llevó al siguiente problema: la desactualización e ineficiencia de los objetos básicos con los que debe contar un paciente que se encuentra encamado o en tratamiento en su hogar. En México, tomando en cuenta su análogo hospitalario en cuanto a función. Los dos conceptos predominantes son desactualización e ineficiencia. Los diseños del mobiliario de un cuarto de piso hospitalario no han sido rediseñados en al menos 10 años, exceptuando algunos cambios en materiales. Se les considera ineficientes por presentar complicaciones al ser usados por los pacientes y sus ayudantes, demostrando que solo son fácilmente usados por personal médico capacitado y en espacios específicos hospitalarios. La investigación se sitúa en la Ciudad de México, tomando en cuenta las dos principales instituciones de salud pública del país: el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Contempla el concepto de globalización debido a que la mayoría de las patentes de diseño del mobiliario hospitalario es de otros países, además de ser productos en su mayoría de importación. Se realizaron entrevistas a las tres partes involucradas en el cuidado de un paciente en su hogar: personal médico, paciente y su familiar o ayudante. Encuesta personal médico. Conteste la siguiente encuesta acorde a la escala especificada sobre la atención al paciente y su interacción con los siguientes objetos, considerados de uso general y básico en la habitación de un paciente de piso: cama, colchón, almohada y barandal, mesa, lámpara, portasueros, cómodo, timbre de ayuda, mesa de comida. Del 1 al 5, ¿con qué frecuencia el paciente le pide ayuda para interactuar con alguno de estos objetos? 5. Aunque no siempre podamos atenderlos de inmediato, resulta necesario ayudarlos acercando la mesa, levantarse, acomodarse e incluso moverse alrededor de la habitación o al baño, evitando que si se encuentran con intravenosa, oxígeno o alguna curación se lastimen o tengan accidentes. Del 1 al 5, ¿cuántas veces se puede atender el llamado inmediato del paciente? 3. Diría que 2 de cada 4 veces podemos atenderlos de inmediato, debido a la demanda de atención que tenemos, los formatos que llenamos y las rondas obligatorias programadas. A menos que sea un código de emergencia, se atiende inmediatamente. Así que muchas veces sus acompañantes nos apoyan con lo básico. Del 1 al 5, ¿con qué frecuencia se manda a un paciente a continuar su tratamiento en el hogar? 4.
Dependiendo de la afección o padecimiento de su gravedad, se decide mandarlos a casa a continuar su tratamiento con seguimiento de servicio social para que verifiquen el espacio y condiciones en las que estará el paciente, así como pedir insumos o máquinas necesarias al instituto. Del 1 al 5, ¿cuál es la probabilidad que tienen los pacientes de adquirir estos objetos para su tratamiento en casa? 2. Hablando de las máquinas como las de diálisis o nebulizadores, sabemos que se adquieren por préstamo de parte del instituto. Pero si hablamos de insumos y mobiliario, la mayoría de las personas buscan donativos, programas de renta o adaptan cosas con las que cuentan en casa para mejorar el lugar de atención que tendrá su enfermo. Del 1 al 5, ¿cuál es la probabilidad de que un familiar sea el que atienda al paciente en casa? 5. La mayor parte de nuestros pacientes no cuentan con los recursos para contratar una enfermera de planta, así que sus hijos, parejas o familiares cercanos son los que toman la responsabilidad del cuidado. Del 1 al 5, ¿qué tan difícil es el uso de los objetos para una persona no capacitada o ayudante? 4. Los equipos médicos como máquinas de diálisis, nebulizadores y tanques de oxígeno no generan un problema en su manejo, ya que se recibe una capacitación, pero en las cuestiones de mobiliario no puedo asegurar que comprendan la complejidad de su manejo, ya que difícilmente los adquieren. Aunque muchos puedan ser semi-intuitivos, no siempre se usan de la manera correcta. Del 1 al 5, ¿cuál es la facilidad de movimiento y uso con la que el paciente cuenta usando estos objetos? 3. Si el paciente se encuentra con curaciones, sueros u oxígeno, resulta complicado que se mueva sin asistencia. Mover la mesa o el portazueros sin tener riesgo de lastimarse o sufrir incomodidades al realizar sus actividades consideradas cotidianas. Encuesta paciente. Conteste la siguiente encuesta acorde a la escala especificada sobre la atención al paciente y su interacción con los siguientes objetos, considerados de uso general y básico en la habitación de un paciente de piso: cama, colchón, almohada y barandal, mesa, lámpara, portazueros, cómodo, timbre de ayuda y mesa de comida. Del 1 al 5, ¿con qué frecuencia pide ayuda para interactuar con alguno de estos objetos? 4. Lamentablemente sí tengo que solicitar ayuda con la mayoría de los objetos porque al estar conectado a la máquina de diálisis me es muy difícil moverme y no inferiré con el proceso. Del 1 al 5, ¿cuántas veces pueden atender a su llamado inmediatamente? 3. Procuro no solicitar mucha ayuda porque mi esposa, además de ayudarme, tiene que atender la casa. Del 1 al 5, ¿con qué frecuencia recibe capacitación para continuar su tratamiento en el hogar? 4. Más que capacitación, recibo supervisión por parte de los de Baxter, que son los que me entregan los medicamentos. Después, la trabajadora social que se asegura que la habitación esté en condiciones adecuadas y que realice el procedimiento de forma correcta. Y por último, cuando debo asistir a consultas cada 6 meses al doctor, me pide realizar una demostración para ver que realice el procedimiento bien. Del 1 al 5, ¿con qué frecuencia evita moverse junto con estos objetos en casa? 5. Por el grado de esterilidad, al estar conectado a la máquina, debo evitar lo más posible moverme y la habitación está cerrada. Si es posible, mi esposa me acompaña en caso de alguna emergencia. Del 1 al 5, ¿con qué frecuencia evita moverse junto con estos objetos en casa? 2. En este caso, solo mi esposa me puede acompañar y debe de tener las medidas de higiene necesarias para evitar contaminarme o a los objetos que utilizo para mi tratamiento. Del 1 al 5, enumeren los objetos de acuerdo con su complejidad de uso y limitación del movimiento, considerando uno como el más bajo. Cama, colchón, almohada y barandal, 5. Mesa de máquinas o insumos, 5. Lámpara de iluminación puntual, 1. Portazueros e intravenosa, 3. Cómodo y pato hospitalario, 3. Timbre de ayuda, 1. Y la mesa de comida, 3. 1 al 5, ¿cuál es la facilidad de uso propio con la que, sin ayuda, cuenta usando estos objetos?
3. Debido a mi condición, al estar siendo dializado, no puedo utilizar ninguno de los objetos para ajustar o acomodarlo después de iniciado el proceso, porque se me complica, pero después del proceso puedo utilizar la mayoría sin ayuda. Encuesta a familiares o ayudantes de un paciente. Conteste la siguiente encuesta acorde a la escala especificada sobre la atención al paciente y su interacción con los siguientes objetos, considerados de su uso general y básico en la habitación de un paciente de piso: cama, colchón, almohada y barandal, mesa, lámpara, portazueros, cómodo, timbre de ayuda, mesa de comida. 1. Del 1 al 5, ¿con qué frecuencia el paciente le pide ayuda para interactuar con alguno de esos objetos? Sería la 3. Pido ayuda para mover la mesa en donde se encuentran las máquinas y acomodar los sueros. 2. Del 1 al 5, ¿cuántas veces se puede atender el llamado inmediato del paciente? Sería la 2. Usamos un timbre con el que me puede indicar si es una emergencia o puede esperar pero requiere asistencia, porque muchas veces no puedo acudir de inmediato. 3. Del 1 al 5, ¿con qué frecuencia recibe capacitación para continuar el tratamiento del paciente en el hogar? Sería la 3. Cuando asiste a consulta y requerirá asistencia por algún tratamiento, el doctor me indica cómo se hará. 4. Del 1 al 5, ¿cuál es la posibilidad que tiene de adquirir estos objetos para el tratamiento en casa? Sería 2. Aquí muchos de los objetos que se necesitaban para su tratamiento los adaptamos o improvisamos de los que ya teníamos. 5. Del 1 al 5, ¿cuál es la posibilidad de amueblar la habitación para que se atienda al paciente en casa? Aquí sería la respuesta 1, pues primero fue difícil elegir un lugar para poder realizar el tratamiento del paciente y luego pues acomodar lo que se necesitaba y lo que teníamos para que se pudiera llevar a cabo el tratamiento. 6. Enumere los objetos de acuerdo con su dificultad de uso. 1 como el más bajo: cama, colchón, almohada y barandal, mesa de máquinas o insumos, lámpara de iluminación puntual, portazueros e intravenosa, cómodo y pato hospitalario, timbre de ayuda, mesa de comida. Bueno, aquí en cuanto a lo más bajo de dificultad, sería como número 1 la lámpara de iluminación puntual y el timbre de ayuda. Como el número 2, la mesa de comida. Como número 3, el portazueros e intravenosa. Como el número 4 sería la mesa de máquinas o insumos y el cómodo y pato hospitalario. Ya como número 5, lo más difícil sería en la cama el colchón, la almohada y el barandal. 7. Del 1 al 5, ¿cuál es la facilidad de movimiento con la que, con su ayuda, el paciente cuenta usando estos objetos? Aquí sería la respuesta 4. Algunos de estos objetos se dificultan al ser usados incluso con mi ayuda, porque no me encuentro muy capacitado. Normatividad. El proyecto considera 3 tipos de normativas: control de calidad, hospitalaria y de la vivienda de México. NOM-CC-3-1990, Norma Oficial Mexicana, Sistemas de Calidad, Modelo para el Aseguramiento de la Calidad aplicable al proyecto, diagonal diseño, la fabricación, la instalación y el servicio. Norma Oficial Mexicana, NOM-197-SSA1-2000, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. Código de Edificación y Vivienda, sección 808, área mínima de espacios 808.1. Norma Oficial Mexicana, NOM-068-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los instrumentos quirúrgicos, materiales metálicos de acero inoxidable.
Ley General de Salud, Título Primero, Disposiciones Generales. Basados en la información recopilada hasta este momento, se detectaron tres principales necesidades. 1. La deficiencia de los cuartos del paciente dentro de su propio hogar, tomando en cuenta el instrumental, mobiliario, la atención que requiere de su cuidador y su autonomía dentro de sus posibilidades motrices. 2. La mayoría son pacientes adultos o adultos mayores con enfermedades crónicas o que imposibilitan el seguimiento de su vida normal y requieren cuidados a domicilio. Y 3. El instrumental inmobiliario implementado dentro de los hospitales, que debe ser usado por el paciente o su cuidador, que muchas veces es un familiar, pueda ser adquirido para uso en casa y usado por ambos, paciente y ayudante, ya que son necesario e indispensable para el cuidado y recuperación del paciente. Muchas veces, las circunstancias de la enfermedad o económicas de los pacientes les requiere abandonar las instalaciones hospitalarias y adaptar un lugar en su hogar, requiriendo instrumental básico para su cuidado, pero sin contar con el personal capacitado para usarlo. El acompañante o familiar de paciente es uno de los que debe atender sus necesidades motrices y fisiológicas. Los objetos necesarios y básicos para proporcionar los cuidados dentro del hogar del paciente son cama con colchón, almohada y barandal, mesa de asistencia y de comida, lámpara, portasueros, cómodo hospitalario y timbre de ayuda. Separar al usuario primario y al secundario. El ayudante o familiar se convierte en el usuario primario, ya que es el que presta la atención oportuna y constante al paciente. El paciente se vuelve el usuario secundario, ya que, aunque el objeto está enfocado a proveerle bienestar, es él que lo usará en menor medida de forma autónoma. Indicar las medidas mínimas de la habitación. Según el Código de Edificación y Vivienda, capítulo 8, sección 807-808, el espacio mínimo de una habitación es de 2,70 m por 2,70 m. Los objetos de diseño considerados para este proyecto por su uso constante y básico en el cuidado de un paciente en casa son cama con colchón y barandal, mesa de asistencia y comida y portasueros. Que el cómodo no será objeto de estudio ni de propuesta de rediseño debido a la complejidad que representa hacer pruebas de usuario en la situación actual en la que nos encontramos, pandemia de COVID-19, ya que representaría acercarnos a los pacientes vulnerables y de alto riesgo poniéndolos y poniéndonos en riesgo de contagio. La lámpara y el timbre de ayuda se incorporarán de ser pertinentes en el diseño de la cama, mesa o portasueros. No serán analizados a profundidad, ya que en el mercado existen productos que cumplen con los requerimientos de iluminación y sonidos de ayuda con rangos de precios que se acoplan a cada uno de los niveles socioeconómicos. La acción de los objetos de diseño dentro del sistema de trabajo se jerarquizaron de la siguiente manera. En primer lugar tenemos la habitación del paciente, en segundo lugar la cama, en tercer lugar tenemos mesa de asistencia, portasueros e iluminación. En cuarto lugar, desprendiéndose de la mesa de asistencia, tenemos la mesa de comida. También en cuarto lugar, el timbre de ayuda, que podría ser incorporado dentro del portasueros o ser parte del sistema de iluminación. Para el planteamiento de los objetos de diseño que proporcionen solución a las necesidades del usuario se tomarán en cuenta la ergonomía física, en sus aspectos antropométricos y goniométricos, la ergonomía industrial, para verificar la relación entre los usuarios y los elementos del sistema de trabajo, en este caso la cama, el portasueros y la mesa de asistencia, y que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida. La ergonomía cognitiva. Al analizar la adecuación que existe entre el uso de análogos de los objetos de diseño y las capacidades cognitivas de los usuarios. Y la ergonomía psicosocial, para prevenir los efectos nocivos de las condiciones estresantes y psicosociales desfavorables a la salud, así como los problemas de convivencia que causa el tener a un familiar como cuidador. Gracias por su atención. A nombre del equipo que desarrolla el proyecto de investigación Cuarto Hospitalario en Casa. Marco Antonio Baltasar Rodríguez. Mario Paredes Ortiz. Eduardo Moreno Álvarez. Carla Shiadani Marmolejo Cruz.